Para el ejemplo de hoy, 8 de noviembre del 2023, se van a dar cuenta de que voy a mantener exactamente las mismas consignas de aplicación que les he estado enseñando en los últimos episodios del modelo de operativa para Forex. Es increíble cómo utilizando estas pautas tan básicas, tú puedes desarrollar o diseñar un sistema, incluso con lo que ya estás aplicando, o este modelo complementa lo que estás haciendo, o lo que tú estés haciendo se complementa con este modelo. Así de sencillo. En los últimos dos episodios he hecho un énfasis en el Asian Range, he hecho un énfasis en la London Open Kilson, la New York Open Kilson, la cantidad de pips de neutralización entre máximos y mínimos diarios que debe existir antes de que tú saques conclusiones de dirección. Y también les he dado una pauta inicial sobre la aplicación del Central Bank Dealer Range o el famoso CBDR, que es un tipo de desviación estándar que aplicas en Forex o que puedes aplicar en Forex, pero que también se captura de un rango que debe de cumplir con ciertos parámetros de movimiento, de rango en términos de pips para ser considerado. Hasta el día de hoy o hasta este episodio no he tenido un ejemplo en el que no se cumplan esos parámetros, pero seguramente a lo largo de este mes lo tendremos y lo comentaremos para que de esa manera ustedes también sean capaces de determinar qué días son los que, no, mejor no voy a tocar Forex este día. Estoy alternando entre instrumentos, euro dólar, libra dólar, y ya sé que me van a decir, Ángel, ¿y para cuándo el índice del dólar? No se preocupen por eso. No se preocupen por eso porque en los próximos episodios va a estar el índice del dólar. Con esto, lo único que estoy haciendo es ratificar la aplicación y el uso que le pueden dar a tres herramientas tan simples, ¿sí? Un key level en temporalidad diaria, el Asian Range y el CBDR. Lo demás es puro complemento. No digo que no sirva, es puro complemento. Un order block, que el precio llegue y cree un mínimo exactamente en un fair value. Cuando digo fair value me refiero a un precio específico, un precio justo, no me refiero al 50% de un order block eh, o, a, o a un fair value gap, no, me refiero a un fair value, un precio específico que esté o en premium o en discount, ¿ok? A eso me refiero cuando digo fair value. Cuando diga fair value gap, ok, en su cerebro procesen ese patrón de tres velas, desequilibrio en la vela del medio, listo, listo. Empecemos. 8 de noviembre tuvimos Asian Range. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que revisar primero? Correcto, hay que revisar cuánto mide el Asian Range. Eso lo pueden hacer haciendo clic en la regla de TradingView o simplemente presionan la tecla Shift de su teclado, hacen un clic izquierdo y desplazan la regla. El Asian Range, para que sea trabajable o para que se pueda trabajar, para que me entiendan, porque creo que esa palabra no existe, no debe medir más de 50 pips. Acá tenemos 18.2 pips aproximadamente. Esto quiere decir o devela la necesidad del algoritmo de expandir, de salir de ese rango. Espero yo a lo largo de este mes tener al menos algún Asian Range con más de 50 pips. Porque sí, en efecto, podría irme al pasado y podría mostrarles escenarios similares, pero no lo voy a hacer al menos hasta que se termine el mes de noviembre y de esa manera ustedes tengan referencia de lo que sucede en un mes como este. 18.2 pips de medición del Asian Range y entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana el precio tiene que salir. Si el precio sale, la London Open Kilson es la que te va a dar la oportunidad. Sin embargo, aquí viene una pauta importante. Tú en tu plan de trading tienes establecido no operar contra niveles diarios. Y esto es muy importante, porque quizá el operar contra niveles diarios
te puede generar algún tipo de ansiedad, sí, digo así, tal y como es ansiedad. ¿En qué forma, Ángel? Cuando tú tienes un nivel diario muy cerca de tu potencial setup, simple y sencillamente empiezas a dudar. Y ese es el mayor problema de muchas personas. Empiezan a dudar. ¿Qué recomiendo yo? Si ustedes identifican un nivel diario a 20 centímetros de su potencial entrada, no operen. En este caso, y me parece sumamente interesante revisar lo que sucede aquí, porque en la London Open Kilson el precio lo que hace es sumergirse en medio de qué? En medio de un Daily Fair Value Gap. ¿Cuál es ese Daily Fair Value Gap? Bueno, vamos a temporalidad diaria para mostrarlo, es importante. Fíjense en la acción de precio que nosotros tenemos en temporalidad diaria. Neutralización de un máximo anterior y, o perdón, introducción del precio dentro del rango neutralizado, que es algo con lo que empezamos este modelo de operativa para Forex. En este caso, este Fair Value Gap diario, lógicamente, al haberse superado, tiene polaridad de un Balance Price Range. Es un soporte, ¿verdad? Si el precio, si hubiera quedado aquí y hubiera reaccionado, a ver, digo hubiera, esto no porque yo piense que hubiera sido así, no, 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 o sea, ya sabía que esto iba a subir, pero si por alguna razón ustedes se encuentran en un contexto en el que este Fair Value Gap se supera y luego el precio viene y lo visita nuevamente, Inversion Fair Value Gap. Esa es la diferencia. Lo usas con la misma polaridad de su naturaleza original y sería una resistencia. O si por alguna razón el precio rompiese este máximo, cayese, ahorita lo he hecho, ahora lo he hecho, ha roto ese máximo que es el máximo de donde se origina el movimiento que tiene el desequilibrio. Si el precio cae por debajo de ese fair value gap y lo utiliza como resistencia, inversion fair value. Solo un detallito. En temporalidad diaria, entonces, nosotros lo que necesitamos es delimitar un nivel referencial que nos va a servir como soporte, como resistencia. Luego ese nivel, que es un precio específico, tiene que ser un precio específico, lo vamos a solapar, vamos a buscar una confluencia con la proyección de desviaciones estándar a través del CBDR. Y ahorita ustedes van a ver cómo es que lo voy a realizar. Lo único que necesitan en temporalidad diaria es un nivel de referencia, en este caso yo trazo el Fair Value Gap que tengo aquí, pero Ángel, sí o sí tengo que usar ese Fair Value Gap. No, no. ¿Qué hice yo en el episodio anterior? Ayer, 7 de noviembre, Neurodólar. Establecí el BC, el Liquidity Void, que se formó justo en la neutralización y a medida que el precio empezó a cotizar dentro de, la conclusión es, si hay cuerpos de vela dentro de un desequilibrio, ese desequilibrio es susceptible de cotizarse por completo o hasta el último precio cotizado, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí puedes aplicar exactamente lo mismo. Podrías solo enfocarte en este bici, pero ¿qué necesitas? Eso es lo que vamos a buscar en temporalidad de una hora. Yo en el gráfico de la izquierda voy a regresarme a 5 minutos y voy a mantener esto hacia aquí. ¿Cómo establecemos una dirección? ¿Sí? Una dirección. Uno, lo que inicialmente no debe hacer es apostar a que niveles de jerarquía, como los de temporalidad diaria, se van a superar. No debes apostar. Si estos niveles se superan, recién que se han superado, puedes asumir que el precio va a continuar moviéndose a favor de ese rompimiento. Si se rompió un máximo, un nivel, un key level de temporalidad diaria, de temporalidad semanal y el precio continúa cotizando por encima de él, puedes asumir que el precio va a continuar en esa dirección.
operarías entonces a favor de la dirección del rompimiento. Pero mientras eso no suceda, como lo es aquí, esta línea de color naranja en medio de la sombra rectangular de color naranja también, es el Consequent Encroachment del Daily Fair Valley Gap. Ya lo habían visto en temporalidad diaria. Y de hecho la sombra de color naranja no aparece aquí en el gráfico de una hora. Así lo he configurado para que no haya una suciedad visual, porque lo que les quiero mostrar es cómo yo puedo determinar con certeza cuáles van a ser los niveles que se van a alcanzar, que no se van a superar y qué aspectos debo tener en consideración alrededor del movimiento que alcance esos niveles y alrededor del movimiento que reacciona a esos niveles. Primero, si te encuentras en la London Open Kilson y por alguna razón, motivo, circunstancia, planificas algún trade en corto, que en este momento yo te puedo decir, sí, lo hubieras podido tomar. No, no voy a ser el típico profesorcito que te va a decir, sí, mira, hubieras podido tomar una operación en venta perfectamente sin mayor problema. No, porque lo primero es que si no estás acostumbrado a operar contra niveles diarios, no lo debes hacer. No lo debes hacer. Ahora, si entendemos que en teoría desde este mínimo hasta este máximo tenemos buy side delivery y desde ese máximo hasta el mismo mínimo del Asian range tenemos sell side delivery, entonces el Asian range es un rango de equilibrio. El precio no debe, bajo ningún concepto, ingresar a un rango en equilibrio. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de nuevamente la metáfora del pintor, ¿no? Una pasada, dos pasadas. ¿Por qué pintar una pared tres, cuatro, cinco veces más? No tiene sentido, si ya está bien pintada, ¿verdad? Es lo mismo. En términos de eficiencia, el algoritmo no va a perder el tiempo cotizando nuevamente dentro de rangos que están en equilibrio a menos que tenga que hacerlo para cambiar la dirección. Y así es como, por ejemplo, te puedes dar cuenta de un potencial cambio de dirección, que no es el caso en este día, al menos para la London Open Kilson. ¿Por qué? Porque fíjense que entre las 12 y las 2 de la mañana tenemos salida del precio, es lo que necesitamos o lo que requeriríamos. Y luego en la London Open Kilson el precio reacciona al límite superior del Daily Fair Value Gap, no supera el máximo anterior, expande y alcanza el Consequent Encroachment. En este lapso, lógicamente, tú estarías con las manos en el bolsillo. Esperarías. Sí, yo lo que te recomendaría sería esperar. Algunos van a colocar trades aquí, aquí. Porque van a decir, bueno, Ángel, aquí el precio ya está aquí cotizando dentro del Daily Fair Value Gap, así que yo voy a entrar en venta por lo menos hasta el Consequent Encroachment. Hazlo bajo tu propio criterio, pero no es lo que yo te voy a enseñar, ¿ok? Segundo, ¿cómo yo puedo utilizar la información que tengo entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, que es precisamente el lapso, el famoso lapso de espera del que alguna vez yo he hablado, o algunos le dicen lunch, London lunch? Ok, veamos qué herramienta adicional nos va a permitir anticipar una contracción como la que hemos tenido el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hemos visto es que podemos operar a favor de la salida o del movimiento en salida del Asian Range. Ok, el precio sale acá y puedo seguir vendiendo, seguir vendiendo. Pero tal y como he mencionado también en el par de episodios anteriores, la sesión de Londres no necesariamente va a ser lo mismo que la sesión de New York. ¿Y esto de qué depende? Del key level que se alcance desde la apertura, o perdón, inicio de la London Open Kills. El key level que se alcanza, que tiene que ser un key level jerárquico, o puede ser incluso el llenado de un vacío de liquidez, es lo que te va a anticipar a una potencial reversión o movimiento contrario en la siguiente Kilson, que sería la New York Open Kilson. Apliquemos entonces la herramienta de desviaciones estándar que para el día 8 sería o estaría establecida a través del rango de la vela de las 2 de la tarde del día 7, es decir, este máximo hasta el mínimo de la vela de las 8 de la noche del mismo día 7, ¿no? Que bueno, la vela de las 8 de la noche del mismo día 7 ya forma parte de la sesión del día 8, porque los días en horario de Nueva York o las sesiones de Forex en horario de Nueva York inician a las 17 horas. Entonces, a ver, parece grandecito el rango,
Pero lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Medirlo. ¿Cuánto mide este rango? Si mide más de 30 pips, alerta. Y si mide más de 40, no sirve. A ver, 28.9 pips. Ok, bueno, 28.9 pips, casi, casi que llegando a los 30, ¿verdad? Sin embargo, les he recomendado apliquen dos criterios de lectura a través de las mechas y a través de los cuerpos. Vamos ahora a marcar o trazar esto a través de los cuerpos. ¿Debo hacerlo a través del cuerpo de la vela de las 2 de la tarde, Ángel? No, no. Vas a hacerlo del cuerpo lógicamente más, que te forme el máximo, el mínimo, más alto o más bajo, respectivamente, ¿no? Desde aquí entonces, ¿por qué? Porque este sería el máximo formado por los cuerpos más alto desde las 2 y este el mínimo, ¿verdad? Vela de las 8 de la noche, ese sería el mínimo. ¿Cuánto mide ese rango? Volvemos a trazar desde aquí hasta aquí y tenemos 15.9 pips. Entonces, ¿se puede utilizar? Claro que se puede utilizar. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomienda Michael en sus lecciones que son bastante básicas y bueno, ya están gratis en YouTube? Cuando habla de CDR, vayan por dos desviaciones estándar. Dos. El precio puede recorrer tres y hasta cuatro, ¿no? Cinco ya es muy extraño, pero dos. Y cuando llegue a la segunda, puedes anticipar reversiones dependiendo de si existe un key level. No va a llegar a la siguiente dependiendo de si hay un key level antes y una desviación estándar, que es lo que yo incluso coloco en mi PDF del Bademecum Trading o recursos de operativa. Te digo, si tú tienes una desviación estándar hacia arriba y hay una resistencia en forma de key level, un consequent encroachment, un límite inferior de fair value gap, lo que sea, o incluso una neutralización de un máximo, dale prioridad a esos key level, no a la desviación. Si nosotros nos enfocamos únicamente en los cuerpos para delimitar el rango de desviaciones estándar aquí, tenemos una, dos. Y debajo el key level, lógicamente el precio no va a llegar a la tercera desviación estándar. Y esto tú lo puedes ratificar porque el movimiento que alcanza el key level, el consequent encroachment del Daily Fair Value Gap, se genera hasta el término de la Killzone de Londres, London Open. Y esto te da 2 horas de 5 a 7 de la mañana para darte cuenta de qué, de qué, de la reacción. Hablemos entonces ahora del cambio en el estado de entrega. Cuando nosotros tenemos este último movimiento, yo creo que se enfoquen desde este máximo hasta este mínimo. Si ya entendieron lo del Daily Fair Value Gap, lo voy a quitar. Solamente me voy a quedar con el Consequent Encroachment. ¿Ok? Y voy desde este máximo hasta este mínimo que es el más bajo. ¿Sí? Y esto lo voy a trazar. Cuando yo tengo un movimiento bajista que me forma ese mínimo, tengo Sell Side Delivery. El estado de entrega está en forma de Sell Side Delivery. Cuando existe un movimiento contrario que supera el máximo de este rango, ya no hablemos necesariamente de que, oh, esto sí es un BPR, esto. No, hablemos de que el estado de entrega cambia. ¿Por qué? Porque el precio ya no está cotizando dentro del mismo rango. Paso de un estado de entrega de Sell Side Delivery a Buy Side Delivery. Y eso es lo que convierte a este rango en un potencial soporte para el precio. Es susceptible, sobre todo si se ha formado en un key level. Esa es la razón por la que los order blocks dentro de este tipo de rangos funcionan. Tienes varios indicios hasta este momento. Tienes dos desviaciones estándar en términos de CBDR. Tienes el consequent encroachment de temporalidad diaria, pero nadie te dice que entres en compra inmediatamente el precio llega a ese nivel. No, nadie te dice que entres en compra. Tú puedes ser tan capaz de esperar que inicie la New European Kilsen, que el precio llegue aquí. Date cuenta del feedback que tú tienes dentro de la New European Kilsen en el mismo precio.
establecido por la segunda desviación estándar del CBDR que tenemos aquí. ¿Y qué dijimos? Que los order blocks dentro de estos rangos en donde ha existido un cambio en el estado de entrega funcionan, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es la apertura de este order block es tu precio de referencia, 1.2252,3 ppm. Si yo lo trazo, que yo recuerdo que en Forex sí usaba muchísimo los order blocks, el precio no supera con cuerpos de vela ese nivel. No lo debe hacer, ¿sí? No lo debe hacer. No Fair Value Gap, no BPR en forma de Fair Value Gap, order block. Por eso es que yo, cuando he hecho mis backtesting o cuando alguna vez he platicado con algunos de ustedes uno a uno, he dicho, yo en Forex uso order blocks, no Fair Value Gaps. Y seguramente los que han visto mi mentoría de entrega de precio 2023 y no han visto que yo todavía he publicado sobre order blocks, dicen, oh, los order blocks ya no sirven, Ángel. No es eso. Esa mentoría de entrega de precio todavía no se ha acabado. Todavía no he publicado el episodio final. Piensen entonces en cómo esto complementa su operativa en Forex. Y créanme, créanme, su forma de ver el panorama, de interpretación, de comprender por qué el precio se mueve de aquí para allá y de allá para acá, va a cambiar. Y si aún así dudan, solo tomen estas tres herramientas. Key level en temporalidad diaria. Allí puedes elegir o un vacío de liquidez, o un fair value gap, o un order block de temporalidad diaria, pero busca un key level en temporalidad diaria. Un key level. Asian range y CBDR en una hora. Se acabó. Y elige la Kilson, pero también tienes que ser lo suficientemente capaz para establecer cuándo no vas a operar. Porque en esta London Open Kilson, si tú lógicamente tienes como referencia el Daily Fair Value Gap que yo he marcado, que yo he trazado, no vas a operar. Si no lo tienes marcado, no te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque en temporalidad diaria tienes un bici, ¿verdad? Vuelvo a temporalidad diaria. ¿Quieren ver lo que tengo en temporalidad diaria? Si yo no marco ese Daily Fair Value Gap, yo tengo todo este bici y no te va a dar miedo vender. Pero no vas a entender o no vas a saber por qué el precio rebotó aquí. De allí que nosotros tengamos que filtrar niveles del pasado que sean claves para nuestra lectura. O si inclusive tú no lo tuvieras, el darte cuenta cómo el precio llega a la segunda desviación estándar a través del CBDR y no llega a la tercera y tener este feedback te va a dejar pensando de una manera, probablemente ni siquiera operes este día, pero luego cuando lo estudies de la forma en como lo hemos hecho en este episodio, el feedback que captures de la sesión del día de hoy te va a hacer comprender entonces cuáles son los niveles que debes de marcar.